En esta clase vamos a ver cómo la información genética almacenada en el ADN es decodificada. Hasta ahora hemos visto cómo el ADN se copia a sí mismo, o sea, se replica, y cómo se transcribe en la molécula de ARN mensajero. En esta clase veremos cómo la secuencia de bases presentes en este ARN mensajero es traducida en una secuencia de aminoácidos. Este proceso comparte muchas características, tanto de la replicación como de la transcripción. Los tres procesos son producidos por macromoléculas grandes que interaccionan con distintos factores. Se pueden evidenciar tres fases definidas, tales como la iniciación, la elongación y la terminación. Finalmente, este proceso, al igual que los anteriores, debe ser ejecutado con una alta precisión y está conducido por el clivaje de uniones de alta energía. Las proteínas son los productos finales de la mayoría de los procesos celulares. Una célula requiere en cada momento numerosos tipos distintos de proteínas, las cuales deben ser sintetizadas y ubicadas en los lugares apropiados para ejercer su función y finalmente se degradan cuando no son más necesarias. La síntesis proteica es un complejo proceso que requiere de más de 300 macromoléculas que cooperan entre sí para producir un polipéptido. La síntesis puede insumir hasta un 90% del total de la energía usada en todas las reacciones biosintéticas. De ahí la importancia de entender cómo funciona este mecanismo. Las proteínas son sintetizadas de manera muy rápida. Por ejemplo, una cadena de 100 aminoácidos en la bacteria Escherichia coli puede sintetizarse en aproximadamente 5 segundos. Esto indica que los procesos involucrados en la síntesis deben estar muy regulados para producir la cantidad de proteína necesaria según la situación metabólica de cada célula. El dogma central de la biología comprende a tres procesos principales que utilizan la información genética. La primera, o el primero, es el que vimos cuando estudiamos cómo una molécula de ADN se copia fielmente en dos moléculas hijas, proceso que habíamos denominado replicación. El segundo proceso es el que provoca la transcripción de la información genética en un mensaje y el tercero es el que vamos a ver a continuación e implica la traducción del mensaje genético codificado en la molécula de ARN mensajero en una secuencia polipeptídica. El término dogma central se ha conservado por razones históricas. Antes de continuar, quiero introducirles dos términos que vamos a utilizar durante esta clase. Estos son los términos codón y anticodón. El codón es la secuencia de 3 nucleótidos presente en un ARN mensajero que codifica para un aminoácido específico. El término anticodón hace referencia a la secuencia de 3 nucleótidos presente en el ARN de transferencia y que aparea con la secuencia de un codón y puede incluir nucleótidos no convencionales tales como la inosina. Una de las preguntas más fascinantes en biología molecular fue descifrar cómo una secuencia de nucleótidos compuesta por 4 tipos de residuos puede especificar para una secuencia de hasta 20 aminoácidos distintos en una cadena polipeptídica. Esto implica que no puede existir una correlación 1 a 1 entre los nucleótidos y los aminoácidos, lo cual dio origen a la palabra codón, que es el grupo de varias bases que codifican para un aminoácido como lo habíamos visto anteriormente. Ahora bien, ¿cuántos nucleótidos tiene que tener un codón para generar suficiente variabilidad que permita codificar para los 20 aminoácidos distintos? Ya dijimos que una base no sería suficiente porque correspondería solo a 4 aminoácidos. Ahora bien, si consideramos 2 bases,
tendríamos 4 elevado a la 2 distintas opciones de codones, lo que da un resultado de 16 posibilidades, lo cual tampoco es suficiente. Con 3 nucleótidos tenemos 4 elevado a la 3, que da 64 posibilidades, con 4, 256. Finalmente se ha determinado que los codones comprenden una secuencia de 3 nucleótidos sucesivos, lo que implica que hay más codones de aminoácidos que disponibles en la naturaleza, lo cual tiene una implicancia que vamos a ver en unos minutos. Como les acabo de decir, se reconoce que la secuencia sucesiva de 3 nucleótidos codifica para un aminoácido en particular, y luego de descifrar qué codón especifica qué aminoácido, se pudo establecer que existe un código genético. Ahora bien, ¿cómo se lee esta secuencia de nucleótidos en el mensaje? El código genético en todos los organismos es no superponible, es decir, que los codones no comparten nucleótidos. Una consecuencia de este tipo de codificación es que la inserción o deleción de uno o varios nucleótidos en la secuencia lineal modifica a los codones sucesivos, por lo que modifica en forma concomitante la secuencia de aminoácidos en la proteína que se va a sintetizar. En una secuencia de nucleótidos existen marcos de lectura diferentes. El marco de lectura específico para una proteína depende de cuál es el codón inicial. Por otro lado, en el mensaje no existen puntuaciones y todos los codones se leen de corrido. Resumiendo, cada secuencia tiene 3 posibles marcos de lectura diferentes, pero posiblemente solo una codifique para una proteína funcional. En 1961, Nirenberg y Mattei, utilizando una muestra de poli-U, es decir, un ácido nucleico enteramente compuesto por nucleótidos de uracilo, en un sistema de traducción in vitro y en presencia de cada uno de los 20 distintos aminoácidos, obtuvieron un polipéptido formado solo por el aminoácido fenilalanina. Se concluyó entonces que un triplete del tipo UUU debe especificar para este aminoácido. De forma similar, se usó poli-A y poli-C y se descifró que estos polinucleótidos codifican para los aminoácidos lisina y prolina respectivamente. Ahora bien, si consideramos un tetranucleótido repetitivo del tipo que está presentado en esta figura, en donde tenemos una repetición de GUAA, y dependiendo del marco de lectura, se leerá en forma alternada el triplete UAA. Este triplete codifica para la terminación de la traducción, por lo que en cada caso se formarán di o tripéptidos según la secuencia. En este cuadro se presentan los tripletes y su significado. Los codones se escriben en dirección 5'3' y se puede ver que algunos aminoácidos están especificados por varios codones, mientras que otros solo están especificados por un solo codón. Noten que la mayoría de los codones que especifican para un mismo aminoácido difieren en la tercera base. Además, existen 3 codones que son los llamados de terminación, mostrados en recuadro rosa, y uno de iniciación, mostrado en recuadro verde. El código genético es altamente degenerado. Hay 3 aminoácidos, arginina, leucina y serina, que están especificados por 6 diferentes codones. La mayoría del resto están especificados por 4, 3 o 2 codones. Y solo 2 aminoácidos, metionina y triptófano, que son los aminoácidos menos frecuentes en las proteínas, están representados por un simple codón. Los codones que especifican para el mismo aminoácido son denominados sinónimos. En algunos organismos u organelas,
algunos codones especifican para otra funcionalidad. Por ejemplo, en el caso normal, el triplete UGA codifica para un codón de terminación o stop. Sin embargo, en algunas organelas como mitocondria puede especificar para el aminoácido triptofano. Por lo tanto, se determinó que el código genético, que si bien era considerado universal, se considera casi universal. Resumiendo lo visto hasta ahora, podemos decir que el código genético es universal, aunque con algunas excepciones, porque se ha observado que las bacterias pueden traducir genes de diferentes organismos. Sin embargo, en 1981 se verificó que en ciertos casos, como en el de las mitocondrias de mamíferos, ciertos tripletes tienen una información distinta respecto al código genético estándar. Además, el código genético es no ambiguo, ya que cada triplete tiene una función específica, es unidireccional, porque la traducción se da solo en una dirección, degenerado, ya que existen algunos codones que codifican para lo mismo, sin solapamiento, porque los codones se leen de corrido uno al lado del otro, y finalmente todos tienen sentido, por lo que no hay puntuaciones en el mensaje a traducir. Luego de dilucidar la estructura del ADN, Crick en 1958 formuló la hipótesis de la secuencia, diciendo que existe una relación entre la ordenación lineal de los nucleótidos en el ADN y la ordenación lineal de los aminoácidos en los polipéptidos. Para que exista un nexo entre ambas estructuras, debería existir un adaptador. Actualmente sabemos que el ARN de transferencia está unido covalentemente a un aminoácido y que el triplete del ARN mensajero interacciona por medio de enlaces de puente de hidrógeno con una secuencia del anticodón presente en el ARN de transferencia que es complementaria a la secuencia del codón. Los ARN de transferencia tienen características estructurales únicas. Son moléculas pequeñas de ARN de 73 a 93 nucleótidos de longitud, simple hebra y plegados de una forma característica que se asemeja a una hoja de trébol. El primer ácido nucleico secuenciado fue el ARN de transferencia que transporta a alanina, hecho por Robert Holley en 1965. Fíjense que esto ha sido fue logrado más de 10 años después de la dilucidación de la estructura del ADN por Watson y Crick en 1953. Este ARN de transferencia tiene 76 residuos y contiene varias bases modificadas. Fíjense en la figura que las líneas azules indican apareamiento de tipo Watson y Crick, o sea que guanina se aparea con citosina y adenina con uracilo, ya que es una molécula de ARN, pero también existen otras moléculas, otros apareamientos como guanina con uracilo, que no es tan estable como una del tipo GC, pero también tiene un apareamiento. La mayoría de los ARN de transferencia tiene un guanilato en el extremo 5' y todos tienen una secuencia nucleotídica CCA en el extremo 3'. En algunos casos, la estructura en forma de hoja de trébol presenta un brazo extra o un quinto brazo de dimensiones diferentes
según el ARN de transferencia en particular. Cuando se analiza la estructura tridimensional del ARN de transferencia, se ve que adopta una forma de letra L retorcida. Hay dos brazos importantes que son determinantes de su funcionalidad. El brazo aminoácido es el que puede acarrear un aminoácido esterificado en el grupo carboxilo al grupo 2 o 3' hidroxilo del residuo de adenina situado en el extremo 3' de la secuencia del ARN de transferencia. El otro brazo importante es el brazo anticodón, que contiene la secuencia del anticodón que se apareará con la secuencia especificada en un codón presente en el ARN mensajero. La unión de un aminoácido en particular a su ARN de transferencia se da en el citosol por acción de una enzima especializada denominada aminoacil ARN de transferencia sintetasa. Estas enzimas son específicas para un aminoácido y un ARN de transferencia, y para aquellos aminoácidos que tienen dos o más ARNs de transferencia, la misma enzima usualmente aminoacila todos. Las estructuras de todas las aminoacil ARN de transferencia sintetasas de la bacteria E. coli se han determinado, y los investigadores las dividieron en dos clases. Una representada por un monómero y otra, como en esta diapositiva, que actúan como dímeros. La formación de un aminoacil ARN de transferencia o la activación de un aminoácido ocurre en un proceso de dos pasos en el sitio activo de la enzima. En el primer paso se produce un adenilato aminoacilo intermediario unido a la enzima, es decir, que se genera la formación de un aminoacil AMP. En el segundo paso, el grupo aminoacilo se transfiere desde este aminoacil AMP unido a la enzima a su correspondiente ARN de transferencia. La unión éster que resulta entre el aminoácido y el ARN de transferencia tiene una energía libre estándar de hidrólisis muy negativa, por lo que la reacción total de activación del aminoácido es esencialmente irreversible. En esta figura se ve en forma más detallada las reacciones que describimos anteriormente, y noten que el pirofosfato formado en la reacción de activación sigue un proceso de hidrólisis a fosfato inorgánico por una pirofosfatasa. Por lo tanto, son necesarios dos enlaces de alta energía, dos enlaces fosfato, para la activación de una molécula o de cada molécula de aminoácido. Finalmente, entonces, la reacción global para la síntesis de un aminoacil ARN de transferencia es la siguiente. Tenemos un aminoácido que en presencia de ATP y ARN de transferencia específico va a rendir por acción de una aminoacil ARN de transferencia sintetasa un aminoacil ARN de transferencia con liberación de AMP y 2 fosfato inorgánicos. La estructura general de un aminoacil ARN de transferencia se presenta en esta figura. Noten que el grupo aminoacilo está unido a través de un enlace éster entre el grupo carboxilo del aminoácido y el grupo oxidrilo 3' del azúcar ribosa del
de la adenosina presente en el extremo 3' del ARN de transferencia. Cada aminoácido ARN de transferencia sintetasa reconoce un aminoácido y todos los ARN de transferencia cuyos anticodones codifican para ese mismo aminoácido. La interacción entre las aminoácidos ARN de transferencia sintetasas y los ARN de transferencia se refiere como a un segundo código genético, porque es crítico, o sea, esta interacción es crítica para mantener la fidelidad de la traducción. Algunos nucleótidos están conservados en todos los ARN de transferencia. Sin embargo, algunas posiciones, especialmente las ubicadas en el brazo aminoácido, discriminan entre las sintetasas. En general son necesarios 10 nucleótidos específicos para que el ARN de transferencia sea reconocido por una aminoácido ARN de transferencia sintetasa. Pero existen excepciones. Por ejemplo, en el caso del ARN de transferencia de la alanina, solo es necesario un par guanina-uracilo en el brazo aminoácido. Como les mencioné recién, en el caso del ARN de transferencia de la alanina, es necesario en el brazo aminoácido la presencia de un par GU para permitir el reconocimiento por la aminoácido ARN de transferencia sintetasa. Esto se demostró haciendo utilizando una estructura de ARN de transferencia que presentaba una deleción amplia de los nucleótidos presentes en las otras regiones del ARN de transferencia de la alanina, y viendo que solamente ese par GU era indispensable para la activación del aminoácido en esta enzima. Aunque los errores son infrecuentes, en el caso de que se una un aminoácido incorrecto, las sintetasas son capaces de hidrolizar el enlace éster producido entre este aminoácido incorrecto y el ARN de transferencia. La unión de un aminoácido correcto al sitio activo de la enzima de la sintetasa permite, debido a la presencia de contactos adicionales que aumentan la energía de unión del aminoácido con respecto a su enzima, estabilizar esta unión, permitiendo entonces la catálisis. Al igual que lo que vimos en el caso de la doble hélice del ADN, donde ambas hebras se aparean en forma antiparalela, la unión o el alineamiento entre un codón y la secuencia de su anticodón también es antiparalelo. Cuando varios codones especifican para un mismo aminoácido, se observa que la diferencia entre ellos está en la tercera base o la posición 3' del codón. Si el apareamiento entre las bases del codón y el anticodón fuera del tipo estrictamente de Watson y Crick, las células deberían tener un ARN de transferencia para cada aminoácido. Pero este no es el caso. En algunos anticodones se identifica el nucleótido inosinato que contiene una base nitrogenada hipoxantina. Este inosinato puede formar puente de hidrógeno con 3 nucleótidos diferentes, tanto con uracilo, citosina y adenina. Y aunque estas uniones son mucho más débiles que las uniones de los pares de Watson y Crick estándar,
se pueden formar de igual forma. La presencia de estas uniones inusuales le permitió a Crick proponer una nueva hipótesis llamada hipótesis del balanceo, en donde las dos primeras bases de un ARN mensajero del codón siempre forman una unión fuerte Watson y Crick, mientras que la primera base del anticodón, en el sentido de 5'3', que aparea con la tercera base del codón, determina el número de codones que son reconocidos por un ARN de transferencia. Como se puede ver en esta figura, cuando la primera base del anticodón es CIA, el apareamiento de bases es específico y solo se reconoce un codón por el ARN de transferencia. Cuando las bases son U o G, es posible una unión menos específica y se pueden leer dos codones. Y cuando en la primera base se encuentra a la inosina, se puede codificar o se pueden reconocer tres codones diferentes. En los años 50, Paul Sammelknick y sus colegas pudieron demostrar que si usaban aminoácidos marcados radioactivamente en presencia de un extracto celular, luego de iniciado el experimento, o sea, a pocos minutos de iniciado el experimento, esta marca radioactiva se podía aislar en un componente celular que contenía ribonucleoproteínas. Posteriormente, se pudo definir que este componente era el sitio de síntesis de proteínas y se denominó ribosoma. Ustedes ya han visto en las clases iniciales que una célula eucariota tiene ribosomas libres que pueden estar en el citosol o unidos a membrana, es decir, unidos a retículo endoplásmico. Pero también las células eucariotas tenemos que considerar que existen ribosomas en las organelas, tanto en cloroplastos como en mitocondrias, y en todos estos lugares se puede dar el proceso de la traducción o síntesis de proteínas. Los ribosomas son estructuras muy complejas compuestas no solamente por ARN ribosomal, sino también por proteína. Los ribosomas están compuestos por aproximadamente un 65% de ARN ribosomal y el 35% de proteínas. Por ejemplo, en la bacteria Escherichia coli hay aproximadamente 15.000 ribosomas, lo que comprende aproximadamente un cuarto del peso seco de la célula. Como se puede ver en esta tabla, los ribosomas están compuestos por dos tipos de subunidades. Cada una de ellas tiene al menos una molécula de ARN ribosomal grande y numerosas proteínas ribosomales. Los ribosomas bacterianos y eucariotas son similares, aunque difieren significativamente en la composición y masa, teniendo en cuenta su coeficiente de sedimentación. En cada subunidad ribosomal, las proteínas de ARN son moléculas grandes y que forman una especie de corazón estructural. Y las proteínas son elementos secundarios en el complejo que actuarían como estabilizando a la estructura. En este esquema se puede visualizar el lugar en donde está unido o donde se une el ARN de transferencia durante el proceso de traducción. En este esquema de la estructura de la subunidad grande del ribosoma
ribosoma bacteriano, se puede observar en azul oscuro a las moléculas de proteínas que, como les mencioné anteriormente, actuarían estabilizando la estructura. Las secuencias correspondientes a los ARN ribosomales de muchos organismos son conocidas. La estructura tridimensional de la hebra simple de los ARN ribosomales de coli, de la bacteria Escherichia coli, tiene una conformación tridimensional especial en donde se observan un gran apareamiento de bases dentro de la cadena. Antes de ver con detalle cómo se produce la síntesis proteica en el ribosoma, los investigadores determinaron cómo es que los polipéptidos crecen a partir de la adición de aminoácidos. Tomaron entonces ARN mensajero y aminoácidos marcados radioactivamente y observaron que a tiempos cortos los aminoácidos aparecían en el extremo carboxilo terminal de la proteína naciente y a tiempos largos la cantidad de aminoácidos radioactivos incorporados era mayor. Por lo tanto, pudieron determinar que la adición de aminoácidos en una cadena polipeptídica es a través de su incorporación en el carboxilo terminal. En esta tabla se listan todos los componentes celulares requeridos para la traducción proteica en la bacteria Escherichia coli. Fíjense que la traducción se divide en 5 pasos principales. Uno es la activación de los aminoácidos, el proceso de iniciación, el proceso de elongación, el proceso de terminación y posteriormente el proceso de procesamiento post-traduccional y ensamblado. La iniciación de la síntesis proteica comienza desde el amino terminal hacia el carboxilo terminal del polipéptido en crecimiento. Ahora bien, el codón de iniciación es un codón del tipo AUG y entonces este codón especifica a una metionina presente, un residuo de metionina presente en ese amino terminal. Ahora bien, ¿cómo se determina que un determinado codón AUG es el sitio de unión, es el sitio de inicio de síntesis de la proteína en cuestión? En el ARN mensajero existen secuencias adicionales que sirven como señales para promover la síntesis o el inicio de la síntesis proteica. En bacterias se denomina a esta secuencia secuencias de Shine-Dalgarno, que son complementarias a una región de la secuencia del ARN ribosomal, lo que permite entonces una interacción entre ambas moléculas y de esta forma se determina el inicio de la transcripción. En el caso de los eucariotas existen determinantes específicas que son la presencia de un residuo de purina 3 nucleótidos antes del codón AUG y un residuo de guanina un nucleótido después de este codón, es decir, en la posición +4. En bacterias, además, hay una distinción entre un AUG inicial y un AUG interno.
En el caso de las bacterias hay dos tipos de ARN de transferencias que especifican para la metionina y son designados ARNT metionina y ARNT formilmetionina. En el caso de un codón inicial, AUG, se incorpora un aminoácido distinto a la metionina, que es un derivado denominado N-formilmetionina. Y de esta forma, el ARNT de formilmetionina es el que incorpora entonces como aminoácido inicial una molécula de formilmetionina en el péptido a sintetizar. Como les mencioné anteriormente, antes del codón inicial AUG existen secuencias que guían entonces a los ribosomas a que se unan al ARN mensajero de forma tal de que se posicionan en una correcta ubicación y de esta forma se establece la señal de iniciación de la traducción. Esta región es de aproximadamente de 4 a 9 residuos de purina y es complementaria a una región presente en el ARN ribosomal 16S. La interacción entonces entre el ARN mensajero y el ARN ribosomal, provocando que se ubique el AUG del codón inicial en una posición precisa, es fundamental para que se inicie la traducción. En el ribosoma bacteriano se observan tres sitios. Uno en donde se denomina el sitio aminoacilo, otro es el sitio peptidilo y el otro es el sitio de salida o exit. El sitio aminoacilo o A y el sitio peptidilo o P son los sitios a donde se unen los aminoacil ARN de transferencia, mientras que el sitio de salida o E une solamente a los ARN de transferencias descargados que han completado su tarea en el ribosoma. El complejo de iniciación se forma en 3 pasos a expensas de la hidrólisis de GTP a GDP y fosfato. Hay 3 factores de iniciación denominados IF1, IF2 y IF3. En un primer momento, la subunidad 30S del ribosoma se une a 2 factores de iniciación, IF1 e IF3. De esta forma se previene la unión de la subunidad grande a la subunidad pequeña. El ARN mensajero entonces es guiado a través de la interacción por la secuencia de Shine-Dalgarno, de forma tal de que se posiciona el codón de iniciación en el sitio P. Luego entonces del posicionamiento correcto del ARN mensajero, se adiciona IF2 unido a GTP y el ARN de transferencia de formilmetionina. El anticodón del ARN de transferencia entonces aparea correctamente con el codón de iniciación situado en el ARN mensajero. Finalmente, este complejo se combina con la subunidad de 50S ribosomal y simultáneamente el GTP unido al factor de iniciación 2
se hidroliza a GDP y fosfato, liberándose del complejo. En células eucariotas, el inicio de la traducción es muy similar a lo observado en células bacterianas, aunque hay detalles mecanísticos diferentes y el número de proteínas que, intervienen es mucho mayor. Durante la elongación, el segundo aminoácido ARN de transferencia o el aminoácido 2 entra al sitio A del ribosoma unido a un factor de elongación IF2, el cual contiene GTP unido. La unión del segundo aminoácido tRNA al sitio A está acompañada de la hidrólisis del GTP a GDP y fosfato y la liberación del complejo IF2-GDP del ribosoma. El GDP unido es liberado cuando el complejo IF2-GDP se une a IFTS y subsecuentemente IFTS es liberado cuando otra molécula de GTP se une a IF2. Esto recicla el IF2 y lo deja listo para repetir el ciclo. En la segunda etapa de elongación en bacterias, la peptidiltransferasa cataliza la formación del primer enlace peptídico en el RNA ribosomal 23S. El grupo N-formilmetionina es transferido al grupo amino del segundo aminoácido ARN de transferencia que está ubicado en el sitio A, formando un dipeptidil ARN de transferencia. En este punto, ambos ARN de transferencia unidos al ribosoma mueven su posición en la subunidad 50S para adquirir un estado híbrido de unión. El ARN de transferencia descargado se mueve de manera que sus extremos 3, 5' terminales están en el sitio E. En forma similar, los extremos 3', 5' del peptidil ARN de transferencias se mueven al sitio P. Los anticodones permanecen en los sitios A y P. En la tercera etapa de la elongación existe una traslocación de forma tal que el ribosoma mueve un codón hacia el 3' terminal del ARN mensajero, usando energía provista por la hidrólisis del GTP unido a un factor llamado IFG, que es una translocasa. El dipeptidil ARN de transferencia está ahora en el sitio P, dejando al sitio A vacío para la entrada de un tercer aminoácido ARN de transferencia. El ARN de transferencia descargado se disocia del sitio E y puede comenzar el ciclo de elongación nuevamente. ¿Cómo ocurre la terminación de la síntesis de proteínas? Esta terminación tiene lugar en respuesta a la presencia de un codón de terminación en el sitio A. Primero, un factor de liberación llamado RF se une al sitio A. Esto lleva a la hidrólisis de una unión éster entre el polipéptido naciente y el ARN de transferencia presente en el sitio P, liberando el polipéptido completo. Finalmente, el ARN mensajero, el ARN de transferencia deacilado y el factor de liberación dejan el ribosoma, disociándose este en sus subunidades 30S y 50S gracias a la acción de un factor de reciclado ribosomal y la energía provista por la hidrólisis de GTP mediada por EFG. El 30S entonces forma un complejo con el factor IF3, estando listo para empezar un nuevo ciclo. Los ARN mensajeros entonces
se lee desde el extremo 5' hacia el extremo 3', o sea que la traducción se da en dirección 5', 3', y pueden ser leídos por varios ribosomas en forma simultánea que sintetizan las proteínas desde su extremo amino terminal a su extremo carboxilo terminal. En bacterias existe un acoplamiento entre la transcripción y la traducción. Esto es posible ya que el ARN mensajero no necesita ser transportado desde el núcleo al citoplasma y los ribosomas pueden leer el mensaje directamente apenas sintetizado el ARN mensajero. En esta y en la próxima diapositiva están listados numerosos inhibidores de la traducción que, como pueden observar, actúan en distintas etapas de la misma. Nótese que la selectividad diferencial de los antibióticos o toxinas sobre células procariotas o eucariotas es posible gracias a las diferencias que existen en sus ribosomas o en la incapacidad de ciertas moléculas de atravesar las membranas en organismos superiores. Por ejemplo, el antibiótico puromicina provoca la interrupción de la formación de la unión peptídica. Esto se debe a que la puromicina se asemeja al final de aminoácido de un ARN de transferencia, pudiéndose unir al sitio A del ribosoma y participar en la formación del enlace peptídico. El producto de reacción, en vez de ser traslocado al sitio P, se disocia del ribosoma, causando entonces una terminación prematura de la cadena. Las proteínas, una vez sintetizadas, pueden sufrir modificaciones post-traduccionales. En estos casos, algunos aminoácidos son modificados por agregado de grupos fosfato, carboxilos o metilos.